Ya te habíamos contado que en español todo tiene género, pero nos vamos a quedar solo en la aplicación del asunto. Si quieres saber un poco más, puedes investigar la etimología de las palabras y culpar a los griegos y los romanos por lo confuso que es. Mientras tanto, nosotros nos vamos a enfocar en los fines prácticos. Los gentilicios son adjetivos que nos dicen de dónde viene una persona o los orígenes de los sujetos en general. De ellos vamos a aprender algo que se llama concordancia del género y el número. Esto es muy importante en español, ya que solemos ser muy quisquillosos con esto, y como es muy fácil, no tienes excusa. Cuando quieres buscar una palabra en español, deberías ir al diccionario de la lengua española. Aquí normalmente vas a encontrar los sustantivos y adjetivos en la versión terminada en consonante o en la letra O. Recuerda que la versión neutra en español muchas veces coincide con la versión masculina. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque has de saber que esto de la versión masculina siendo también la versión neutra es un tema controvertido entre los hispanohablantes. Pero como por ahora no ha habido un consenso sobre los posibles cambios, preferimos enseñarte la versión actualmente aceptada.